Hoy predico bajo el tema el celo que consume. Abra su Biblia en el Salmo 69, versículo 9. El Salmo 69, versículo 9, bajo el tema el celo que consume. Recuerde que en la segunda parte del sermón que comencé a predicar la semana pasada, aleluya, y dice este verso bíblico: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mira cómo dice: porque el celo de tu casa me consume, y los insultos de los que te vituperaban no cayeron sobre mí. Déjeme repetirlo porque no lo leí. Porque el celo de tu casa me consume, y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Señor, habla a tu iglesia. Señor, habla a mi vida, en el nombre de Jesús. Dígala ahí en el chat también: Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón. Habíamos mencionado que los celos son una respuesta emocional que surgen cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que ellos entienden o consideran que les pertenece. También habíamos mencionado que el celo se conoce así como un sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. Fueron los dos puntos de vista que hemos mencionado como significado de lo que implica el celo. Una amenaza cuando entiendo que algo es mío y se ve amenazado. Un sentimiento de envidia hacia el éxito de otra persona o lo que otro posee. Y el celo como respuesta emocional, o el celo como sentimiento de envidia, habíamos mencionado que no se puede confundir con el celo de Dios que constantemente o frecuentemente nosotros vemos en la palabra del Señor. Creo que también les mencioné que el celo de Dios es distinto, porque el celo de Dios o el celo divino, como lo había titulado la semana pasada el sermón, si alguno no lo escuchó o no lo vio, vaya al canal y véalo. El celo divino. Ese celo es una preocupación por el bienestar de su pueblo. Ese celo divino no es un sentimiento de envidia. Ese celo divino no es un sentimiento emocional porque algo que entiende que es de su propiedad se ve amenazado. No. El celo divino o el celo de Dios es una preocupación por el bienestar del pueblo del Señor. Y en este salmo y bajo este tema, el celo que consume, aquí vemos al salmista David
No sabemos, oiga bien lo que le voy a decir, yo no sé qué situación llevó a David a escribir ese salmo. Los historiadores y los teólogos no se han puesto de acuerdo en entender qué llevó a David a escribir ese salmo. Y no sabemos si eso fue antes o después de convertirse en rey. Tampoco tenemos con claridad que ese salmo haya sido escrito durante su reinado como rey o antes de ser un rey. Eso no lo tenemos con claridad. Y yo no quiero especular, simplemente quiero decirles que ese salmo maravilloso, no sabemos qué llevó a David a escribirlo, no sabemos cuándo le escribió con exactitud, pero parece que la dedicación a Dios hizo que otras personas lo despreciaran, lo condenaran, se burlaran de él, lo insultaran y lo rechazaran. Mira cómo dice el verso 9 del capítulo 69, porque el celo de tu casa me consume. Te puede ver el capítulo completo, hermoso. Y tal parece indicar que la dedicación a Dios que tenía el salmista hizo que otras personas lo despreciaran, lo condenaran, se burlaran de él, lo insultaran, incluso lo rechazaran. Como ocurre con muchos otros salmos que David ha escrito, este también se puede aplicar al hijo de David. Lo repito, como otros salmos de David, de los muchos que David escribió, este salmo también se puede aplicar al hijo de David. Y los que saben un poquito de Biblia, ustedes saben a quién nos referimos cuando mencionamos el hijo de David. Cuando hablamos de el hijo de David, en nuestra teología bíblica, estamos hablando de ¿quién? De Jesús. Acompáñenme al Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Y aunque lo que ustedes lo buscan, yo recuerdo cuando yo era un chamaco, todavía me acuerdo, cuando tenía 8, 9 añitos, había una alabanza que tal vez Delia es la única que se acuerde de ella, que decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Era una canción que cantaban mucho los niños, y yo la cantaba: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan el ciego de Betsaida que gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí? Haciendo referencia a Jesús. Y este salmo se aplica también al hijo de David, a Jesús. Y para confirmar eso, vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 2. Y vaya específicamente al versículo 13. ¿Están conmigo ahí? Mira lo que dice la Biblia, porque les va a llamar la atención. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían, ¿qué vendían? Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas:
Y cuando digo paloma, también entiéndase a todos los demás que estaban allí negociando. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aleluya. Ya Jesús le había mencionado el verso bíblico a los discípulos, y cuando vieron a Jesús porcando las mesas y con un látigo sacando a todos los que estaban vendiendo y negociando en el templo, en la casa del Señor, los discípulos inmediatamente reaccionaron, no de manera negativa, sino de manera positiva, yo diría. Porque no reaccionaron diciendo: ¿pero qué le pasa a Jesús? Perdió la chaveta, se nos volvió loco, se le fue la canica. ¿Qué le pasó a Jesús? Que no, hombre, entró volcando mesas y azotando a todo el mundo. Los discípulos inmediatamente les vino a la mente un pasaje bíblico. Ay, ojalá y nos pasara eso a nosotros. Que pasa cualquier cosa, y cualquier cosa que pase debería de venirnos a la mente un verso bíblico. Yo creo que, alabado sea el Señor, inmediatamente afloró de su subconsciente un verso bíblico. ¿Por qué digo de su subconsciente? Porque todo lo que yo aquí predico, todo lo que yo aquí de Biblia yo leo, y lo que en su caso usted lee de la palabra de Dios, se va grabando. Usted no tiene que específicamente memorizárselo: porque el celo de tu casa me consume, porque el celo de tu casa. No, usted simplemente lo lee. Aleluya. Y en el momento que lo necesite, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Se lo va a traer a la memoria. Aleluya. Los discípulos habían escuchado esa palabra, y cuando Jesús hizo lo que hizo, entonces los discípulos se acordaron que escrito está: el celo de tu casa me consume. La descripción de ser consumido por el celo por la casa de Dios se aplica a Jesús en este capítulo 2, que fue lo que les mencioné. Ahí está la confirmación de lo que le estoy diciendo, que ese capítulo del salmista es aplicable al hijo de David. Y aquí vemos la confirmación en el capítulo 2 de Juan. ¿Ve? Jesús acababa de demostrar que era muy celoso por la casa o el templo de nuestro Señor Jesucristo. Era celoso por la casa del Señor. Y él había limpiado el templo de los hombres malvados que estaban extorsionando a los demás, que estaban engañando y extorsionando a los fieles del Señor. Él limpió la casa. Es muy posible que otros hayan sentido incomodidad. Otros que no fueron sus discípulos, posiblemente en ese acto de Jesús sintieron incomodidad, porque siempre hay un grupo que no está conforme con lo que se está viendo. Estoy seguro que habían un montón incómodos, judíos que estaban incómodos, y me imagino que empezaron estos grupos de judíos, fariseos y todos los demás. Vieron lo que está ocurriendo y estaban incómodos. Pero ¿qué le pasa a Jesús? Y los discípulos que estaban conectados al Padre Celestial, les vino a la memoria la palabra de Dios. Es muy posible que otros se hayan incomodado por lo que estaba pasando en el templo. Sin embargo, Jesús fue el único registrado que realmente hizo algo al respecto. Porque posiblemente
La incomodidad también podía haber sido de que no estaban felices por lo que estaba ocurriendo en el templo. Tal vez habían otros que decían, pero es que en el templo no se deben vender, ni se debe hacer cambios de moneda, ni se debe negociar en la casa del Señor. Y posiblemente no estaban contentos con lo que estaba ocurriendo, pero Jesús fue el que tomó cartas en el asunto. Porque hay algunos que algo le incomoda, pero no hacen nada, no hablan, no preguntan, no se mueven. Y Jesús es el único que vemos registrado en la Biblia que tomó acción sobre lo que estaba ocurriendo. Este celo consumidor de Jesús puede tener un doble significado, y óigame bien. Número uno, el celo de Jesús no solo lo llevó a tomar una acción radical, sino que lo puso en curso de conflicto con el liderazgo judío, que finalmente terminó ¿en qué? En la crucifixión. Por eso digo que tiene dos significados. No solamente fue una acción radical de que mi casa es casa de oración y de adoración, sino que lo puso en curso, lo puso en una situación difícil con el liderazgo de los judíos, que terminaron crucificándolo. Yo he tenido que en momentos dados como pastor tomar acciones radicales. Pero esas acciones radicales, aun cuando yo entiendo que son las que se tenían que tomar en ese momento por el celo de la casa del Señor y el bienestar de la obra de Dios, también me pone en curso con el liderato carnal que no está contento con lo que se hace. Hay pastores, no solo yo, hay pastores que han terminado su pastorado. Hasta ahí llegó su pastorado por una decisión radical. Por el celo por la casa del Señor. Y ese es mi tema de hoy. El celo que consume, y el punto que hoy quiero discutir es el celo por la iglesia. El celo por la iglesia. El celo por la iglesia es divino, es saludable. Es un celo de preocupación. Alabado sea Dios. Es un celo saludable, es un celo de preocupación por el bienestar de los hermanos en la fe. Me van a perdonar que muchos no les gusten mis posturas, pero ustedes saben que a mí no me gusta mucho eso de ventas en el santuario. Muy rara vez y pocas veces, de una manera extraña, yo pueda ceder a que después del culto haya alguna actividad en pro de la iglesia. Pero tiene que estar coordinado de una manera que no interrumpa el tiempo del Señor. Porque muchas veces, en muchos lugares, eso es fijo. Después del culto, hay venta en el santuario. Yo no tengo rollo en que se haya una que otra actividad pro templo, pero muchas veces se convierte en algo permanente. Y la mitad de las damas, mientras el pastor predica, están allá friendo o haciendo pupusas o haciendo yo no sé qué. Y se pierde el sentido de la adoración. Y con tantos mercaderes del templo que hay hoy en día, porque han levantado muchos movimientos que la prioridad de ellos es el dinero y no el evangelio. Y ustedes ven que a la hora de recoger la ofrenda, el sermón teológico para recoger la ofrenda es más profundo que el sermón per se que va para la iglesia. Porque todo es dinero. La casa del Señor no es para ventas, porque esto no es un mercado. Esa es la razón por la cual damos diezmos y ofrendas, para evitar precisamente eso. Hay muchos que han recurrido a ventas, pues porque los hermanos no dan. Recuerdo un pastor aliancista cerquita de nosotros
Y este pastor nos contó la historia que una vez el cuerpo de ancianos le dijo: quiero que predique de lo que usted entiende que hay necesidad en la iglesia. Y por los próximos 6 meses el pastor predicó solamente de diezmos y ofrendas. Y los ancianos los reunieron y dijeron: pastor, ¿cuándo va a dejar de predicar de diezmos y ofrendas? Y le dijo: porque esa es la necesidad que tenemos. Hay desempleo, la gente no dan. Y ese domingo él se levantó y dijo: hermano, vamos a orar por el gran desempleo que hay en esta iglesia. Luego los ancianos le reunieron y le dijeron: pastor, en esta iglesia no hay problema de desempleo, los hermanos trabajan. Y el pastor le dijo: pero de acuerdo a las entradas parece que nadie trabaja. Y muchos por eso recurren a estas otras actividades para poder continuar la obra del Señor hacia adelante. Yo he decidido confiar en el Dios que me llamó. Bendita la gloria de Dios. Yo he decidido confiar en mi Dios. Y la Biblia dice: mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falten conforme a sus riquezas en gloria. Yo confío en mi Dios que me llamó. Y Dios no nos ha desamparado. Y Dios no me ha desamparado. Porque la obra es del Señor. Ustedes posiblemente dirán: este es muy lento para unas cosas, muy lento para otras. Porque es que yo no puedo dar pasos sin estar seguro que los puedo dar. Usted podrá ver alrededor nuestro muchos templos hermosos. Grandes templos, grandes equipos. Pero el pastor está con el corazón explotado, siempre bajo la presión de cómo le voy a hacer para completar los biles del mes. Porque no me da para pagar la hipoteca, porque no me da para pagar los biles, porque no me da para... Recuerden que aunque somos una institución sin fines de lucro, el gobierno no nos ve como una institución de fines de lucro. El gobierno nos ve como una corporación, y el costo de la luz y del agua y de todo lo demás es el mismo de una corporación cualquiera. Pues los costos son elevados. Y yo veo muchos templos por ahí hermosos. Y yo un día me pregunté: pero ¿por qué nunca los abren más que el domingo? ¿Por qué en la semana usted no ve actividades en esos templos? Porque no tienen después para cómo pagar la luz y todo lo demás. Por eso es que para tomar decisiones hay que orar y dar pasos seguros en la voluntad de Dios. ¿Para qué tú quieres algo si no lo puedes mantener para después volver loco a los hermanos? Pide y pide y pide y pide porque no da. Entonces los hermanos dicen: ay, esa iglesia no me gusta, porque desde que empieza el culto hasta que se termina, el pastor anda dándonos candela de que hay que dar, de que hay que dar, de que hay que dar, porque no nos alcanza. Si nosotros sobrevivimos todo el tiempo de la pandemia y todo lo demás, mientras muchos sufrían, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros, y porque como somos sabios para la gloria de Dios, Dios se glorificó de manera poderosa. Cuando uno administra bien, el Señor pone la mano. Bendita la gloria de Dios. Y hay algunos que tienen unos grandes revoluciones económicos y le piden a Dios misericordia, y yo me imagino al Señor contestándole en sus corazones de manera directa e indirecta: yo no te mandé a meterte en eso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Yo no te mandé a comprar eso. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos impresionar a los hombres. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Celo por la casa de Dios. Por eso es que en muchos lugares usted ve que se han convertido en mercaderes. Pura venta. Pura venta. Las poquititas que hemos hecho han sido hasta fuera de días de culto. Un viernes, un sábado, en un local, en algún otro lugar, con un propósito particular. Y yo creo que han sido tan pocas que con una mano me sobran dedos. Porque no nos podemos convertir en eso. Hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en Dios, que Dios suplirá. Y digo hoy, aquí en pie,
firme y con tranquilidad y firmeza y gozo en mi corazón. Gloria a Dios, porque hasta aquí me ha ayudado el Señor. Bendita la gloria de Dios. Bendita la gloria de Dios. Bendita la gloria de Dios. ¡Qué lindo ese aplauso! Gloria a Dios. Porque el dueño del local donde nos reunimos nunca me ha llamado para decirme: pastor, ¿qué pasa? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque el dueño del local, cuando vino la pandemia que cejamos la iglesia por un montón de meses, el dueño del local donde nosotros rentamos me dijo: no me vuelvan a pagar renta hasta que ustedes vuelvan otra vez. Y cuando regresamos me dijo: quédate 2 meses más tranquilo, y luego empiezan otra vez. ¿Por qué Dios me regaló esa bendición? Porque somos fieles al Señor. A veces el Señor permite que ciertas congregaciones pasen por momentos difíciles, pero es para que el gobierno de la iglesia, la junta, los ancianos, quienes gobiernen, entiendan que a la hora de tomar decisiones, como les he dicho en un sermón y se lo he dicho muchas veces, las decisiones se toman en ayuno y en oración. Bendita la gloria de Dios. Celo por la iglesia. Celo por la obra de Dios. ¿Y de qué manera yo puedo celar la iglesia y la obra del Señor? 1, usted cela la iglesia no hablando mal de los líderes de la iglesia. Acompáñenme a Santiago 4:11. Dice, mira lo que dice Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Déjame ver si entendieron ese verso bíblico. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué ley está hablando? Está hablando de la misma palabra del Señor, de la ley de Dios. ¿Y qué hace la ley? Precisamente la ley juzga. Por eso fue que Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Jesús tomó tu lugar y mi lugar porque nosotros no podíamos cumplir la ley. La ley es un espejo. La ley es precisamente un espejo. Mira, usted abre la Biblia, la ley de Dios, y se mira en la Biblia. ¿Y qué hace la ley? Juzgarte. Tú necesitas un Salvador porque tú estás perdido. Nosotros no podíamos cumplir la ley. Por lo tanto, alguien tenía que tomar nuestro lugar y Cristo lo tomó. Ahora, mira lo que dice Santiago. Y si juzgas a la ley, ¿sabía que hay gente que tienen el atrevimiento de cuestionar la palabra de Dios y juzgarla? Hay gente que se atreve a juzgar la misma palabra de Dios. El libro de Éxodo, que tiene tantas reglas para el pueblo, es palabra de Dios, le guste usted o no. Si yo no sé interpretar o yo no sé manejarlo, esos son otros $20. Pero esa es palabra de Dios y tiene su propósito y su razón de ser. La Biblia empieza en Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, y todos esos 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento son los libros canonizados de la iglesia. Y son palabras de Dios, son el Evangelio. Y todos tienen su aplicación correcta a nuestras vidas. Hay cosas que son obvias. Ya nosotros no tenemos
que matar una palomita o una oveja o una ovejita para el derramamiento de sangre, porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando yo leo eso en la Escritura, es aplicable a mí dentro del contexto, que cuando estoy leyendo un pasaje bíblico como el que le acabo de mencionar, ¿en quién yo estoy pensando? En el sacrificio que hizo Cristo por mí. Es palabra de Dios. Yo no guardo el sábado. Eso tenía su momento y su propósito delante de Dios. Pero el mensaje es aplicable. ¿Qué está diciendo el Señor? Tenemos que descansar. No hay nada diferente en la Biblia. Entonces, si alguien juzga la ley, se hace juez. Y usted no es juez de la ley. Usted tiene que obedecer la ley de Dios. ¿Usted ve la diferencia? Dios no me llamó a cuestionar lo que está escrito. Dios me llamó a obedecer lo que está escrito. Esa es palabra de Dios. Número 2, ¿cómo yo celo mi iglesia? Yo celo mi iglesia no juzgando ni criticando a los que ayudan. Acompáñame a 1 Timoteo 5:13. 1 Timoteo 5:13. El apóstol Pablo le está dando una enseñanza a Timoteo para que le enseñe al pueblo. Y en este pasaje bíblico, específicamente en el versículo 13, usted tiene que leer los demás versos bíblicos para entender bien todo el contexto. Pero mire el versículo 13, que es donde yo quiero aterrizar. Cuando digo, no critiquen a los que ayudan. Habían damas, viudas, mujeres que aprendían a estar ociosas. Y esas personas ociosas, dice el versículo 13, iban de casa en casa. Y no solo estaban ociosas, sino también eran ¿qué? Charlatanas, dice la Biblia. Y entremetidas. Porque eso es precisamente lo que hace el ocio. El ocio, como no tienes nada que hacer, eso es precisamente lo que hace el ocio. Provocar que haga lo que a Dios no agrada. Y entonces muchas de estas mujeres van de casa en casa. Y no solo eran ociosas, sino que también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Y no es digno hablar de aquellos que trabajan en la obra del Señor. No son perfectos, no somos perfectos. Pero usted tiene algo que decir, dígaselo al Señor de rodillas. Vaya delante del Señor y sea honesto delante de Dios. Sea completamente honesto delante de Dios. Y dígale al Señor, ay Señor, voy delante de ti para presentarte a Julio, porque qué mal me cae, Dios. Aleluya. Pídele, Señor. Háblale claro a Dios. Dile, Señor, voy delante de ti a presentarte al hermano Freddy, al pastor Freddy, porque qué mal me cae. Sana mi corazón. Yo no sé por qué me cae mal. ¿Hay alguna animosidad? Ayúdame a sanarla para que el Señor te restaure. Pero tienes que ser honesto. Pero si se lo dice a fulano, a sutano, a mengano, a perencejo y a aquel, y no al Señor, se convierte en un problema. Eso no es celo por la casa de Dios. Número 3. Me faltan 2 más. Escuche.
Usted cela la obra del Señor, no, y esto es bien importante, hermano, no dañando el carácter de los demás. El carácter es quien dice quién es usted. Hay carácter, hay personas de carácter fuerte, hay personas de carácter débil. Pero usted no puede dañar el carácter y la reputación de los demás, porque de esa manera usted no será la obra del Señor. A través del tiempo a mí me han dicho cosas de hermanos en la fe, a través de los años. Y yo siempre le busco el waving y le digo, fíjate, tal vez la hermana sea así, pero gloria a Dios porque está firme en el Señor, ahí va. Precisamente por eso es que va a la iglesia, porque necesita al Señor. Proverbios 11:9 dice, este texto a muchos no les va a gustar, pero es lo que dice la Biblia. Con la boca el impío destruye a su prójimo. ¿Por qué yo escojo este verso bíblico para esta parte? Porque es natural que un impío destruya el carácter de los demás, porque no tiene relación con Cristo. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. El justo, como conoce la palabra de Dios y sabe que eso a Dios no agrada, pues se libra de ese problemita porque no cae en ese pecado. Pero aquellos impíos que no temen a Dios, pues por lo tanto destruyen a su prójimo con sus labios. Pero es entendible. Yo puedo entender que en el mundo de la farándula, en los programas de chisme, en los programas noticiosos de chisme y en todos esos lugares que se dedican a destruir reputaciones, yo lo puedo entender, porque son gente que no tienen temor de Dios, son gente impía que no tienen ninguna relación con Cristo. Eso es de entenderse. Donde da tristeza es que ese pecado no caiga en labios de uno que dice que ama al Señor. Por eso dice Proverbios 11:9, con la boca los impíos, ¿quién? Los impíos, no los creyentes, destruyen a su prójimo. Pero nosotros, los que hemos sido justificados por el Señor y tenemos conocimiento de su palabra, nos libramos de ese pecado gracias al conocimiento. Usted siente o vive el celo de Dios. Por último, y esto es bien importante, no desacreditando tu propia iglesia en público. No desacredite tu propia iglesia en público. 1 Timoteo 3:7. Sí, conozco mucha gente que hablan horrible de su iglesia donde se congregan. Y yo les he preguntado, ¿y por qué vas ahí? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Dice Pablo a Timoteo, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Cuando uno desacredita su propia iglesia y congregación en público, el Señor dice en su palabra, es necesario que tenga buen testimonio. ¿Qué está diciendo el apóstol a Timoteo? Una persona que tiene buen testimonio no desacredita,
Porque tiene que guardar su testimonio con los de afuera. Porque si no va a caer ¿en qué? En descrédito. ¿Y dónde más? En el lazo del diablo. Imagínense si yo hablo tan y tan mal de mi iglesia y de mi pastor. Los de afuera van a decir, este hermano, nosotros no tiene ninguna, no le podemos dar crédito a sus palabras. Obviamente si me conocen a mí. Pues yo sé que muchos dirán muchas cosas, pero cuando las personas me conocen, porque muchos me lo han dicho, fíjate, yo pensaba que usted era de otra manera. ¿Sabe cuántas veces me han dicho eso a mí? Yo tenía otra impresión de usted. ¿Sabe cuántas veces a mí me lo han dicho? Y yo por dentro me quemo y digo, Dios mío, ¿qué le habrán dicho al hermano de mí? Para que cuando me conoce tenga otra impresión muy distinta a la que le habían dado de mí. Quien haya sido, cayó en descrédito. ¿Y dónde más cayó? En el lazo del diablo. ¿Cómo usted puede hablar de mí, mal de mi congregación o de este pastor? Estoy usándome de ejemplo. Si usted no me conoce. Si me conocieses, vas a conocer un pastor que te va a amar, que te va a querer, que te va a respetar, que va a orar por ti, que te va a apoyar. No te voy a reír las gracias, pero te voy a apoyar, voy a orar por ti, te voy a amar, te voy a querer, te voy a tratar de entender. Porque Dios me llamó. Voy a respetar tu casa, voy a respetar tu espacio. Voy a respetar lo tuyo. Yo no ando de entremetido en la casa de nadie. Ni ando averiguando qué hacen mis hermanos en la fe. Ni me importa dentro del contexto de que no ando averiguando. Yo no ando preguntándole a los hermanos de mi iglesia cuánto ganan y dejan de ganar. Yo no ando preguntándole cuánto tienen o cuánto no tienen. Yo no ando preguntándole nada. Yo respeto la vida de los demás. Yo oro que Dios salve su alma, edifique su espíritu. Desde este púlpito yo voy a predicar la verdad. ¿Por qué yo hago eso? Para no caer en descrédito. Nadie puede decir en esas bancas ahí, el pastor está diciendo eso por mí, porque yo no sé qué onda contigo. Eso lo dijo por mí, yo no, por ti no lo dije. Yo predico la palabra que Dios me da. Aleluya. Y cuando rompe allá en las bancas, usted sabe que vino de parte de Dios. Porque usted sabe de qué sabe que yo no ando averiguando. Por eso Pablo le dice a Timoteo: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Y cuando yo me entero de algo de la manera correcta, que yo dije, de la manera correcta como pastor, usted confía en mí, yo tomo lo que recibo como pastor. Porque yo no quiero caer en descrédito. Yo no quiero caer en el lazo del diablo. Y yo no quiero que usted caiga en descrédito ni en el lazo del diablo tampoco. Concluyo igual que la semana pasada con 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de quién, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oigan y a los que te oigan. Póngase en pie, mis amados. Si no puede decir amén, dije ahí. Ve, ahora vuelvo a ser buen amigo de todos ustedes. Ya te vine a predicar.
Déjame orar por ti.